Bueno, seguimos siempre con el segundo mensaje. Yo sé que da para mucho, está, quizás algunos lo sientan un poquito largo el tema, pero es que no puede ser de otro modo, porque el tema es las apariciones en la Eucaristía, como decía al comienzo, cuando estamos tratando ese tema de Garabandal, que es clave, es donde más explícito está el tema de la Eucaristía. La Eucaristía y el sacerdocio son ambos don y misterio, que nos dejó el Señor antes de su pasión y que se reclaman mutuamente. Nacieron juntos y están íntimamente unidos, permanecen al punto que, como decíamos, no hay sacerdocio sin sacrificio eucarístico que ofrecer, ni Eucaristía sin sacerdocio ministerial que consagre y que ofrezca. Por eso también, a medida que se da menos importancia a la Eucaristía, se degrada el sacerdocio y recíprocamente. Cuando se degrada el sacerdocio, va en detrimento de la Eucaristía. Y se degrada por la mala práctica, consecuencia de esa, que habíamos dicho, mala teología, y por la contaminación litúrgica, que aplanó, digamos, horizontalizó eso, la celebración desplazando el centro. El centro tiene que ser siempre Dios. ¿Y a dónde lo desplazó? Hacia el sacerdote y hacia los fieles. Y así se perdió toda dimensión de trascendencia, toda reverencia, todo asombro ante el misterio, llegando en muchas partes del mundo, en la mayoría yo diría, a la anarquía del culto. Hay una creatividad fenomenal, cada uno hace lo que quiere y dice lo que quiere. Ahora uno empieza a pensar, ¿y cuántas de estas misas son válidas? El sacerdote se vuelve al final el protagonista. El sagrario se lo ocultó. Los altares, de pasar a ser la parte más alta, fueron rebajados. Algunos parecen anfiteatros, iglesias, donde está abajo. El altar es la parte más alta, no más baja. Algunos templos, por eso, y otros son unos esperpentos, ¿no? Productos de febriles fantasías de arquitectos sin fe. Pero lo terrible es que alguien tiene que aprobar esas obras. Alguien de liturgia tiene que... Entonces, ¿dónde está el tema? No está en el arquitecto, está más arriba, ¿no? Como dice el Señor, las cosas sagradas fueron dadas a los perros y las joyas echadas a los cerdos. Y también eh, algunos términos que uno dice, bueno, pero esto la gente no lo entiende, como ya creo que lo comenté yo, términos que tienen un sentido y que no se ha encontrado nada mejor, como el término transustanciación, es decir, la verdadera transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se los quiso en un momento cambiar por transfinalización. Es decir, lo que cambia es el fin, no es la sustancia. El pan sigue siendo pan. O transignificación. Lo que cambia es el significado. O sea, que sigue habiendo pan, pero con un significado distinto. Y con eso, chao, se cargaban la presencia real y pasaba a ser simbólica, pasaba a ser espiritual. A eso tuvo que intervenir, y lo hizo muy bien y muy fuertemente, el Papa Pablo VI, con una encíclica que se llama Mysterium Fidei. Bueno, al final, ¿qué se pierde? Se pierde todo. Si yo pierdo el misterio, el asombro, pierdo la dimensión contemplativa, como decía, porque dicen que la Eucaristía fue dada para ser comida y no adorada, y cuando en realidad la Santa Misa en sí misma es el acto más sublime de adoración. Tanto el Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI recordaron a esos que decían que la Eucaristía fue dada para comer y no para adorar, las palabras de San Agustín del siglo IV, estamos hablando, Nadie come de esta carne, es decir, nadie comulga, sin antes adorarla, porque si no la adorásemos, pecaríamos. Y también es de advertir seriamente acerca del falso ecumenismo, de lo que llamaba, ¿os acordáis?
en la Virgen de Tres Fontanes, de la Revelación, ese amasijo de religiones. Todo ecumenismo, atención, esto que quede clarísimo, que prescinda de la Eucaristía verdadera, es decir, aquella Eucaristía que está consagrada por el verdadero sacerdocio, del sacrificio real e incruento de la Santa Misa, de la presencia real y sustancial del Señor en ese sacramento, todo eso que lo prescinda, que lo deje de lado, ese ecumenismo es falso y tenemos que rechazarlo. Estemos, como nos pide el Señor, muy atentos, vigilantes, porque se está introduciendo nuevamente, con esos motivos siempre pastorales y de unidad, la llamada intercomunión. ¿Qué es esto? ¿Lo habrán oído por ahí? Es la participación de católicos con no católicos, con protestantes, en la celebración y la comunión conjunta. Y eso es otra trampa para degradar a la Eucaristía. Porque si no hay comunión eclesial, no hay comunión de iglesias, no puede haber comunión sacramental, porque justamente la comunión sacramental es signo de que hay una comunión. Y tampoco puede haberlo a quienes son contumaces en situaciones de pecado mortal. Tampoco. No pueden acceder. Aquí hay que elegir, o elijo a Dios o elijo seguir en la situación en que estoy. Nadie te está diciendo, te está forzando, pero es tu elección. ¿Pero qué quieres tener? ¿Una cosa y la otra? No se puede. Quienes están por esas reformas son los mismos que se burlan de quienes sostienen con todo el peso de las Sagradas Escrituras y del Magisterio que Dios es justo y que su justicia es temible. Ellos dicen que lo de la ira de Dios es un cuento para asustar a almas crédulas y temerosas. Es decir, aquí hay que ver lo diabólico de ese plan, porque por una parte vanifican, hacen vano el misterio, quitándole a la Eucaristía la dimensión de sacrificio y de salvación, y desconociendo la presencia real del Señor, al mismo tiempo que degradan el ministerio sacerdotal, volviendo a la Santa Misa una mera mesa de comunión fraterna, una cena. Y en la forma más aberrante, lo hemos visto, hay vídeos sobre esto, un show, hasta payasos, de todo. Ahora hay para todo. Y por otro lado, está la falsa misericordia atribuida a Dios. Es decir, se puede tranquilamente seguir pecando, cometer todo tipo de sacrilegios y aberraciones. Total, Dios te perdona. Sí, te va a perdonar si no te arrepientes. De ese modo se está ofendiendo a Dios, no rindiéndole el culto con la reverencia, la unción debidos, y al mismo tiempo se desacredita la vía del arrepentimiento, porque Dios, aseguran, no se puede ofender en razón de su impasibilidad, y porque además es misericordioso. Y esta es una falacia trágica que conduce a la perdición eterna de las almas. La Virgen por eso está diciendo que son muchos los sacerdotes, los dice cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición, arrastrando con ellos muchas almas. Ahí que está, es esto. La Madre de Dios nos urge a iniciar un verdadero camino de conversión y nos está exhortando a arrepentirnos, a honrar, a adorar la Sagrada Eucaristía, a pedir perdón al Señor con ánima sincera que Él nos va a perdonar, porque Él es justo. ¿Y nosotros qué podemos ofrecer? Solo como méritos propios el acogernos arrepentidos a su infinita misericordia. Señor, yo soy miserable. Mira mi miseria, pero yo me arrepiento. El perdón no es nuestro derecho, queridos hermanos, porque Dios es misericordioso, sino que es nuestro deber implorarlo. El perdón se lo implora, porque la misericordia se implora. El Señor nos la concede si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos de él. Bueno, sigue diciendo el mensaje: yo, vuestra madre, por intermedio, dice intercesión, pero está mal, no es intercesión, es por intermedio del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación.
el tiempo que queda para que se manifiesten grandes acontecimientos es muy breve, es brevísimo seguramente. En realidad estos acontecimientos ya han comenzado. Y basta solo querer verla, como decía ya desde el comienzo, la apostasía general y por encima de todo la desapostasía en la Iglesia. La rebelión de las naciones contra la ley de Dios. Fijémonos cómo se están legislando en todos lados con las cosas más aberrantes, más aberrantes. La persecución a los cristianos, que no es otra cosa que la guerra al Cordero, porque el que persiguen es a Cristo. Las tinieblas de la confusión en el seno de la Iglesia, es el denominador común la confusión. La perversión institucionalizada a los más pequeños, la ideología de género, se quieren meter en las escuelas, ya se metieron, ¿qué se quieren meter? La destrucción de la familia, los homogamios, la adopción de niños por homosexuales, porque una cosa va detrás de la otra. Primero, ¿por qué negarles que se puedan casar? Y después, claro, ¿por qué negarles, si ellos van a formar una familia, de que adopten niños? El aborto, que de delito pasa a ser derecho. Todo esto y más y más, es la gran oscuridad que tenemos sobre el mundo. Como quien quiera verlo lo ve. Pero el Señor no nos deja solos. Él prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y prometió que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. Ya Pablo VI, el Papa, advirtiendo todo lo que había penetrado en la iglesia de Cristo y que ese mal iría avanzando, dijo que quedaría siempre un pequeño resto fiel y que este sería la verdadera iglesia. Iglesia que parecerá haber desaparecido. Y lo dice el catecismo, como decía, sobre todo en los números 675 y 677. La verdadera iglesia perseguida deberá ocultarse, por eso en ese tiempo el cielo se hace presente, a través de estas apariciones marianas, para advertirnos, para consolarnos con esta presencia maternal y tan cercana de la Madre de Dios. Y en esto es un modelo garabandal. Este es el tiempo que quiere el Señor, que el don, inefable, infinito de la Eucaristía, sea más conocido, amado, adorado, y lo sea en adoración perpetua. La adoración que no termina, la adoración perpetua, es la gracia sobreabundante en momentos en que el pecado todo lo invade, en que la perversión se impone por leyes y que las tinieblas envuelven la tierra. Como decía, la Santísima Virgen nos ofrece su protección especial. Vino a Garabandal como Nuestra Señora del Carmen. Así también se ha demostrado en Fátima el 13 de octubre del 17, en la última aparición. Y ya anteriormente en Lourdes, la última aparición fue un 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Y no son meras coincidencias, sino son signos. En esta antigua advocación, la Virgen del Carmen, ella ofrece el escapulario como señal de su protección y como prenda que nos asegura el paraíso. El escapulario, hermanos, no es un talismán, sino el sello de un pacto de amor, de una consagración a María. Es necesario hoy más que nunca que sea impuesto el escapulario carmelita, y se impone una sola vez, pero atención, el de tela, el de tela, no la medalla, no es lo mismo, porque la medalla no es una vestimenta. La tela, aunque sea pequeña, reclama a lo que fue la vestimenta. Ella vino y viene a protegernos con la condición de que la escuchemos y que hagamos lo que nos dice hacer, claro. Por eso el escapulario es signo también de nuestra entrega, de nuestra consagración a la Madre de Dios. Signo que estamos dispuestos a enmendarnos, a cambiar de vida, haciendo un camino hacia Dios. Y el escapulario que nos ofrece es acogido en la medida que lo son sus mensajes. Revestirnos de la protección, de la guía, de la Santísima Virgen. Merecer su promesa implica comprometernos a vivir sus mensajes de sacrificio, penitencia, vida sacramental. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.